Hola, queridos amigos de La Verdad por 92.5 Radio Forever. El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, en el caso número 123-2024 TCE, sancionó con la pérdida de derechos políticos por 4 años a los exconsejeros Franco Lor y Verduga por realizar proselitismo político en el proceso de designación de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. La sentencia fue ejecutoriada, es decir, adquirió el carácter de cosa juzgada, formal y material. Sin embargo, el juez electoral Patricio Maldonado, en resolución posterior, moduló la sentencia ejecutoriada, reduciendo la sanción a 1 año, bajo el argumento del principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República. Para tratar estos temas contamos con la presencia del doctor Medardo Oleas, expresidente del TCE. Soy Modesto Gerardo Apolo. Bienvenidos a esta nuestra segunda temporada. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. Ahora, la verdad, el invitado de hoy, Forever. Damos la bienvenida al doctor Medardo Oleas, expresidente del TSE. Doctor Medardo Oleas, qué gusto tenerlo una vez más en los micrófonos y en las cámaras de La Verdad en Radio Forever. Muy buenos días, el gusto es mío y compartir con usted y con todos los radioescuchas de este muy importante medio de comunicación. Muchísimas gracias. Para entrar en materia, ¿qué alcance tiene la cosa juzgada dentro del sistema electoral ecuatoriano y por qué se considera un principio esencial para la seguridad jurídica? La cosa juzgada significa que ha sido resuelto un conflicto, un problema, cumpliendo todas las disposiciones legales y que esa disposición que ya fue ejecutoriada, porque se entiende que pasó por todas las instancias, no puede ser modificada con posterioridad. Por eso es cosa juzgada, cosa terminada, cosa liquidada. Y la persona que viola esos conceptos simplemente está prevaricando porque está fallando contra la ley expresa. Claro, y en el caso del juez Maldonado, con esa modulación, entre comillas, posterior a la ejecutoria, ¿podría considerarse una vulneración al principio de la cosa juzgada y por tanto podría considerarse nula? Claro, porque él está tomando esas atribuciones que no las tiene. No es, él no puede como juez por sí ante sí tomar conocimiento de una causa que fue resuelta por un tribunal de 3 personas y, como usted dice, modular, componer o arreglar una sentencia. Eso es que prevaricato, está fallando contra la ley expresa. El señor está cometiendo un delito y tiene que ser denunciado en la fiscalía. Ahora, la nulidad por norma general, quienes somos abogados conocemos de que tiene que ser demandada, no opera ipso iure, no opera por sí ante sí. Por lo tanto, alguien debería de poner una demanda de nulidad sobre esta resolución, porque, no sé, para mí particularmente, y usted por favor me puede dar su criterio en lo referente a que se nota claramente la injerencia política en este caso, porque justamente la sanción termina cuando se abrirían en la consulta popular que gane el sí para la constituyente, cuando se abrirían las inscripciones para ser constituyente o para ser candidato a alguna de las dignidades, ya sea para prefecto o para alcalde. ¿No le parece que está como que muy dirigido, muy guiado, es hasta burdo? Yo denuncié hace muchos meses de que ya se había arreglado que el actual Consejo Nacional Electoral mantenga su composición hasta realizar la consulta. Él será quien realice la convocatoria para constituir la Asamblea Constituyente, quien realice las elecciones, burlando todos los principios constitucionales y legales y suspendiendo arbitrariamente todos los concursos para la renovación tanto del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que se convirtieron en organismos afines al poder, rompiendo ese principio de independencia,
rompiendo ese principio de que todo juez solo puede tener por delante lo que manda y ordena la Constitución y la ley para dictar sus resoluciones, e ingresando en el campo político, que es muy moldeable de acuerdo a las presiones que reciban de un lado o del otro. Un juez que actúa así, por decencia, debería renunciar o ser destituido, pero lamentablemente el juez natural del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral es la Asamblea, que se maneja todas las cosas de acuerdo a los intereses de los grupos que están actualmente al manejo de la Asamblea. Entonces este es un país donde no se respeta el principio de legalidad, porque si no se respeta el principio de legalidad observando lo que manda, dispone la ley, entonces no logramos nada, y eso lo hace cualquier persona. Lo hace el Tribunal Contencioso Electoral con los jueces, lo hace el señor Vargas con la CONAIE, que no es más que una persona jurídica de derecho privado, que dice que él puede hacer lo que le da la gana cuando sus estatutos dicen que no puede hacer política. Entonces, si los jueces no respetan, los otros, ¿cómo van a respetar? Este es un país de Ripley, que no lo podemos aceptar y que solo tenemos que estar denunciando hasta cuando podamos rectificar todos estos malos procedimientos con una nueva legislación. Correcto, tanto así que el doctor Carlos Julio Arosemena, que nadie puede negar la genialidad de su frase, decía que si al Ecuador no lo fundaban con el nombre de Ecuador y no existiera, Walt Disney lo hubiera dibujado y le hubiera puesto Absurdistán. Doctor Medardo Leas, al retorno del corte comercial, me gustaría que me responda. Todos sabemos que una demanda de inconstitucionalidad lleva tiempo. Y eso haría de que casi se convierta en inocua, porque lo que queremos es, de una manera u otra, primero, que se respete el tema de la cosa juzgada, y segundo, de que no participen pues estas personas que encima de eso están siendo procesadas por sospecha del cometimiento de un delito. Y entonces, al regreso del corte comercial, ¿usted cree que cabría una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional? ¿Y quién debería de ponerlo? Eso, por favor, al retorno del corte comercial. Estimado doctor Medardo Leas, ¿se puede presentar o no esta acción constitucional de protección? Y lo otro es, ¿quién debería presentarla? Sí, es factible presentar una acción extraordinaria de protección por la vulneración de derechos constitucionales, comenzando por el de la seguridad jurídica. El principio de la seguridad jurídica que basa en la Constitución establece que se tienen que respetar todas las normas y principios legales. Y aquí se están tomando atribuciones que no están en la ley para revivir una cosa juzgada y beneficiar a dos personas luego de que estos han sido sentenciados con una pena de la pérdida de los derechos de ciudadanía. ¿Y quién debería hacerlo? Son los mismos que impulsaron el juzgamiento a todos los llamados de la Liga Azul. Pero también yo presentaría una denuncia a la Asamblea Nacional para que le siga un juicio político a este señor, y también a la Fiscalía, porque está, a mi criterio, cometiendo el delito de prevaricato. Porque las cosas no pueden quedarse así. No es cuestión de que un juez, porque llegó a algún arreglo político, simplemente beneficia a dos personas para que se les reduzca la pérdida de los derechos políticos, y ya sabemos con qué fines. Ellos serán los próximos candidatos, y cuando sean candidatos dirán que son intocables y que nadie puede seguirles un proceso adicional. Pero estos actos que avergüenzan al foro de abogados, que avergüenzan a la opinión pública, no pueden quedar en la impunidad. Este juez debería ser sancionado, porque no podemos nosotros contar con esos jueces. Además, este juez, el momento que tenga que resolver cualquier conflicto sobre la calificación de estos candidatos, va a causar problemas al Tribunal Contencioso Electoral, porque le van a recusar a cada momento. Entonces, miren las consecuencias que tiene no renunciar o permitir que este señor, mal juez del Tribunal Contencioso Electoral, siga operando. Correcto. Y para que nuestra audiencia tenga claro también, ¿qué es el principio de favorabilidad y cuál es su alcance? A ver, es que el principio de favorabilidad se aplica cuando un juez está conociendo una resolución y quiere utilizar determinados mecanismos que favorece a una persona cuando vea que él tiene derecho a esos beneficios que están en la ley. Pero eso solo se aplica antes de dictar sentencia y en la sentencia. El principio de favorabilidad no puede aplicarse después de que se dictó sentencia,
porque ya no surte efecto. Todos estos conceptos son para mientras se esté estructurando una sentencia, donde se dan naturalmente ciertos beneficios a una persona, ciertas rebajas a una persona, porque así lo manda la ley. Por ejemplo, en materia laboral y el famoso principio de indubio pro reo, donde el juez tiene que favorecer en la medida de sus posibilidades al trabajador. Se entiende que es la persona que menos poder tiene en el manejo de sus conflictos. Entonces la favorabilidad solo se puede aplicar cuando se dicta la sentencia, no con fecha posterior a que se dictó una sentencia y la misma queda ejecutoriada. Doctor Medardo Oleas, ¿y dónde queda entonces, bajo este análisis, dónde queda entonces, primero, la credibilidad en nuestras autoridades electorales y dónde queda la seguridad jurídica? Y más aún, ¿qué pasa con aquellos que resulten ser elegidos? ¿Qué pasa con la legitimidad de dichos nombramientos? Todo se abre una gran interrogante sobre ellos. Pero eso es lo que estamos denunciando desde hace mucho tiempo. Se ha demostrado que la ciudadanía no confía en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Si mal no recuerdo, más del 70% de los ecuatorianos no da confianza a unas instituciones que han fallado políticamente, no legalmente, y que continúan en el juego político para mantenerse en el cargo. Se ha denunciado la manipulación que se hace en los concursos, porque 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral y los del Tribunal Contencioso Electoral están en funciones prorrogadas desde hace 3 años y los otros 2 desde hace 2 años. O sea, si en el país se viola la Constitución porque simplemente logro tener arreglos políticos y puedo mantener mi cargo por el sustento que me da determinado grupo político, quiere decir de que yo debo mi fidelidad no al Estado ecuatoriano, no a la Constitución, no tengo que tener respeto a la Constitución ecuatoriana ni a la ley que rige mis actividades, sino que tengo que rendir cuentas con quienes estoy trabajando como operador político en mi calidad de juez. Es una vergüenza. Pero aquí hemos visto que algunas personas ni se molestan. Bien saben cuál es el principio de legalidad, de seguridad jurídica. Como yo le dije, esta cultura de legalidad que al parecer ellos saben, pero no lo aplican, no lo observan y no les importa. Entonces este país no debe ser donde los amigos del poder sean los jueces, donde las personas que por una amistad llegan a la función, porque un juez que no tenga independencia no puede llamarse juez, debe llamarse simplemente el amigo del funcionario que le puso ahí. Y esto rompe todos los conceptos básicos de lo que es la conformación de organismos encargados de administrar justicia. Administrar justicia se entiende que por las delicadas funciones que tienen que desempeñar, tienen que tener objetividad, claridad, imparcialidad total y absoluta. Sin ella no pueden hacer nada. Y con eso está demostrando que ellos no tienen ni imparcialidad ni vergüenza. Son unos desvergonzados, pero eso es lamentablemente lo que está pasando en el Ecuador con muchos jueces de la función judicial. Doctor Medardo Oleas, al retorno del corte comercial, pareciera ser que se legisla, hay un viejo refrán que decían nuestros abuelos, que decía así: la ley se la conoce, se la acepta, pero no se la acata. Pareciera ser que en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también en el tema electoral, la ley fuera referencial. Si quiero la aplico, si no, no la aplico, depende de la voluntad de quien esté inmerso en uno de estos problemas. ¿De qué manera esto abona a esa corriente que hay en el país de que mejor debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y segundo, de que definitivamente, como bien ha dicho usted en esta entrevista, es hora que se renueven todas las autoridades electorales, porque la verdad es que dejan mucho que desear en sus actuaciones. Eso, por favor, su criterio al retorno del corte comercial. Doctor Medardo Oleas, hablamos de que no sería mejor, de alguna u otra manera también, siguiendo esta corriente que ya durante años, desde la época de Lazo, se venía hablando de que mejor desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y de una vez por todas se renove también el tema de las autoridades electorales, porque
simple y llanamente se burlan de lo que dice la ley, como usted bien dice, se pasan por alto lo que le dice la Constitución. Y pareciera que eso definitivamente es un atentado directo contra el tema de el principio de legalidad. Y más allá de aquello, hasta podría convertirse en un momento determinado en una apología del delito, ¿no le parece? Es así, por eso es que soy muy partidario de que vayamos a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, porque nosotros no debemos tener un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral, porque han demostrado que son organismos políticos, no técnicos. Mi teoría es de que debe fusionarse lo que es el Consejo Nacional Electoral con el Registro Civil y con el INE para tener una oficina de servicio de identificación, cedulación y democracia, para que sean procesos muy ágiles y que nadie los pueda manipular. Con los requisitos que nosotros manejábamos en el Tribunal Supremo Electoral, se aceptaba una candidatura y se aceptaba una apelación que se resolvía en el mismo Tribunal Supremo Electoral en forma inmediata y nadie podía tocarlo. Porque en este país, conociendo cómo somos, si siguen poniendo más instituciones, por poco le ponen casación ya después del Tribunal Contencioso Electoral y van a seguir presentando demandas y demandas y así no acabamos nunca. Y este problema es un problema que se ha pensado ya a nivel de Latinoamérica, donde se decía que para que ya dejen en paz, incluso pedían que se quemen los votos para que ya nadie siga impugnando, que se abran otro, que el reconteo, porque aquí no sabemos ganar ni perder, y es un problema muy serio, porque al no tener un sistema democrático eficiente, sucede todo lo que sucede. Al permitir, por ejemplo, que las organizaciones políticas sean organizaciones de fachada, de alquiler, de préstamo, eso hace que no los con mayor conocimiento, la gente más profesional asuma el poder, sino simplemente esta gente sin escrúpulo que puede hacer lo que sea por llegar al poder, como estamos viendo. Como ya les sancionaron por su mala función en el Consejo de Participación Ciudadana, ahora les vamos a poner candidatos para la Asamblea Constituyente para de esa manera burlar todos los principios legales, todas las sanciones que tienen. Y esto no está bien. Eso demuestra que en definitiva quien maneja los hilos del poder no son las democracias que nosotros tenemos en el país a través de los organismos encargados de trabajar en ello, verdaderas organizaciones políticas democráticas, sino son estas personas que se camuflan y utilizan el poder para fines personales, para controlar la justicia como lo hacen abierta, directamente y públicamente. Usted ya vio en Guayaquil que hubo un señor utilizando a la Corte Superior del Guayas, simplemente le hizo condenarse al Banco del Pacífico, cogía una cantidad de propiedades. Eso lo hacen en todo lado. Y en las elecciones hacen lo mismo. Personas que no tienen los requisitos para ser candidatos, no importa, y si soy amigo yo del Consejo Nacional Electoral, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, este no es un país de derecho, ni de derechos, como dicen ahora esa mal llamada Constitución del 2008 que tantos problemas nos ha dado, sino es un país de la impunidad, de la viveza criolla, de la irresponsabilidad, de la manipulación de las leyes, y esto tiene que acabar. No podemos nosotros seguir viviendo un estado como el que tenemos ahora, donde los más vivos llegan a la función pública y no los más capaces, donde las personas sin moral, sin criterio, sin principios llegan a ser jueces. Eso no puede ser, hay que buscar sus antecedentes y no simplemente sus amistades ni su filiación política para darles un cargo de juez. Entonces esto avergüenza al foro de abogados, esto avergüenza a la sociedad y esto tiene que terminar. Sin lugar a dudas, doctor Medardo Oleas, y justamente usted ha mencionado algo, en aquella década que unos dicen ganadas, otros dicen perdidas y otros dicen robadas, en el tema electoral, resulta que habían 4 factores que digamos que no dejaban muy en claro y que podían prestarse para la manipulación, como usted bien dice, la viveza criolla. El voto facultativo de los menores adultos, los adultos mayores, los muertos que nunca han faltado en las elecciones y los migrantes. Recuerdo que en algún momento determinado, justamente en ese periodo, se decía que tenían que tener por lo menos 5 años viviendo en el país para poder tener el derecho a sufragar. Pero en esa época hubo migrantes que
a duras penas tenían 1 año y pasaron ahí, estuvieron empadronados y votaron. ¿Cómo poder depurar toda esta situación que, en fin y al cabo, son las que en un momento determinado giran la balanza en favor o en contra de algún candidato? Como le dije, tenemos que comenzar controlando lo que es el registro electoral. Por eso, cuando yo pido que se fusione lo que es el actual Consejo Nacional Electoral con el registro civil y el INE, vamos a tener un control total sobre lo que es la función de identificación, cedulación, a efectos de que no haya manipulación, con un control que es muy simple. Se hace renovación de la cédula cada 5 años. ¿Por qué? Porque en el mundo existe mucha movilización de los ciudadanos que en busca de trabajo van a la migración interna o a la migración externa. Entonces hay que identificarles dónde están. Segundo, un principio muy polémico y debatido: el voto no tiene que ser obligatorio. Yo no tengo que estar forzando a gente que no quiere participar en la democracia que vaya a votar, porque en ese momento ese sujeto es manipulable, es comprable. El voto tiene que ser facultativo. La persona que quiera participar en un proceso de elecciones se inscribe. ¿Por qué? Porque tiene esa fe en el Ecuador y va a analizar quiénes son los candidatos. Tercero, tiene que funcionar muy bien lo que es los partidos políticos. Se eliminan los movimientos. El movimiento es la parte inicial para la conformación de un partido, pero todos los partidos tienen que tener afiliados, registrados y empadronados. Con eso se acaban los dueños de los partidos políticos, porque si yo les obligo a que tengan 60, 100 mil afiliados inscritos y son ellos los que tienen que elegir mediante el voto directo y secreto a sus autoridades, se acaba con la farsa. Lo mismo, se pone por ley que si una persona no ha pasado militando 2 años y recibiendo cursos de capacitación, no del partido, sino a través del partido con las universidades del país, porque esa es la idea. No podemos nosotros, por ejemplo, imagínese usted, si a Pachacútez le dice que ellos den la capacitación y le ponen de profesor al señor Riza, vamos a tener especialistas en lanzar piedras. Claro. Entonces la idea es que los partidos sean los que con las universidades comiencen a analizar cómo manejar una política pública de salud, de educación, etcétera, etcétera. Para eso están las facultades. Entonces vamos a tener una capacitación permanente y solamente aquellos que han recibido capacitación puedan ser candidatos. Entonces hay que ir transformando el país bajo el concepto de que la política es una actividad profesional y no de improvisación como se lo hace en la presente fecha. Entonces todos estos conceptos tienen que manejarse adecuadamente en la próxima reforma constitucional, porque ahora que les estamos quitando los recursos a los partidos, está bien que les quiten, pero el Estado tiene que garantizar una cosa: la promoción electoral, tal como dice la Constitución. No dar dinero a nadie para que ponga cuñas, pero eso sí, el Estado tiene que contratar cadenas de radio y televisión para que haya debates, no 1, 5 debates, para que con debates específicos ahí sí les pongamos frente a frente. A ver, Modesto Apolos, el que va este rato a recibirle a 5 candidatos, y Modesto Apolos les va a preguntar: a ver, señores, ahora vamos a hablar de salud, solo de salud. A ver, ¿qué propone su partido? Y sea claro y puntual, presente su proyecto, y no dejar que estén divagando, sino que sean puntuales. Y el otro le puede decir: vea, señor, lo que usted está presentando es inejecutable porque no es financiable, etcétera, etcétera. Ese es el debate. Y va a triunfar el que mejor propuestas realice. Pero en un debate se acaba la farsa, se acaba la construcción de la imagen que lo hacen los especialistas. Porque aquí casi ganan la presidencia uno que vino de México, que ni siquiera vivía aquí, que de pronto casi lo hacen presidente, y otra señora que nadie sabe ni qué profesión tiene, casi la hace presidenta, porque aquí somos especialistas en manejar la imagen, la publicidad, y eso no es democracia. Democracia es debatir cómo mejorar el país. Para doctor, que no caigamos en las garras, por ejemplo, de los indígenas ahora, que comienzan diciendo que no al subsidio del diésel, de ahora ya están pidiendo que se fije un nuevo salario, que se baje el IVA, comienzan a hacer políticas públicas. ¿Y quiénes son ellos para decir qué se debe o no hacer en un país? ¿Caso ellos son las autoridades? Llega una indígena a decirte que el presidente de la CONAIE es tan igual que el presidente de la República. Sobre eso, señor, ustedes son el 5% de los ecuatorianos. Sobre eso, doctor, sacó ni 300 votos en su pueblo. Justamente sobre eso, doctor Medardo Oleas. A ver,
presidentes, hay presidentes de 10.001 organizaciones y definitivamente los deberes y las obligaciones son distintas y las responsabilidades ni se diga. Pero ¿no le parece una barbaridad esa expresión de esta distinguida dama, por decirlo de alguna manera, en que, no, presidentes de la CONAIE y todos somos presidentes y somos igualitos que el presidente de la República? Por Dios, ¿y entonces en qué queda el principio de autoridad? ¿En qué queda el tema de la división de poderes con el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y el Consejo de Participación? Por Dios, o sea, ¿qué pasa con la cultura política, doctor Medardo Oleas? ¿Cómo la comenzamos a formar? Porque la ciudadanía ve la política de lejos, va a votar, como usted bien dice, porque está obligado, no le interesa y después reclama. ¿Y la culpa quién la tiene? Hay un libro que dice la culpa es de la vaca. No, acá la culpa es de los políticos. Pero la culpa es de los ciudadanos que elegimos. No llegan allá por arte de magia ni por milagro del Espíritu Santo. ¿Cómo generamos esta cultura política, doctor Medardo Oleas? Con conocimiento y explicación. Al presidente Noboa le elegimos desde un padrón de 13 millones de electores y él ganó las elecciones con más de 4 millones de votos. El señor Vargas pertenece a una corporación, fundación de las que están en el Código Civil, que son personas jurídicas de derecho privado, donde 600 personas le nombraron a él presidente de la CONAIE. Presidente de la República se rige en base a lo que manda y ordena la Constitución del Ecuador. El señor Vargas tiene que basar su trabajo en base de los estatutos que se aprobaron cuando le reconocieron como persona jurídica y le dieron personería jurídica. Dentro del estatuto del señor Vargas dice que le prohíben hacer política y él está haciendo política. Claro. Pero mire usted, 600 personas que le eligen a él vale más que los 4 o 5 millones que le elegimos al presidente Noboa. Y todo eso, ¿por qué? Porque se vende esa imagen, no, pobrecitos, ¿cómo les van a detener? Pero se están quemando, señores, una estación de policía, quemaron la Contraloría. Y cuando les cogen los fiscales, no, es que nuestra cultura indígena nos obliga a que seamos juzgados por la justicia indígena. No, ustedes son delincuentes comunes. Ustedes son terroristas, no porque lo diga yo, porque lo dice nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahí define lo que es el terrorismo. Y lo que están haciendo son acciones terroristas. Le apedrean al carro del presidente y vemos mediante los videos que presenta la televisión cómo atacan a la caravana del presidente. Les cogen presos a unos y la juez de Cuenca dice que no se ha formulado adecuadamente la acusación. Si no hay acusación, señores, recién están en la etapa de investigación, por eso es indagación previa. Entonces nosotros tenemos eso, no, pobrecitos, el paternalismo. Pero los indígenas han presentado alguna propuesta para dar solución a la desnutrición que tienen infantil, donde hay ese mayor número, no. Y que no nos digan que no se les ha dado oportunidades. ¿Quiénes son los prefectos de Chimborazo, de Cotopaxi, de Bolívar? Indígenas, desde hace muchísimos años. ¿Qué han hecho? Ni siquiera pueden darles agua potable. ¿Quién es la alcaldesa de Ambato? Una indígena. ¿Quiénes eran los alcaldes también creo que de la Tacunga? Indígenas. Entonces, que no nos digan que no se les ha dado oportunidades, no se les ha abierto el ámbito de administración en el aspecto educativo. Ellos tienen la educación intercultural, tienen una cantidad de cosas. Pero lo que pasa es que no podemos dar nosotros esas atribuciones a gente que no tiene principios de educación, porque los indígenas, a algunos les ha ido muy bien. El señor Chango, por ejemplo, es un ejemplo de lo que debería ser un indígena. Él tiene una cooperativa, tiene un equipo de fútbol, es un empresario de primera línea. Indígena, que estudió. Pero también el señor Riza estudió. ¿Pero qué fue estudiar? Fue estudiar cómo van a manejar las guerrillas desde Colombia. Ahí están los videos. Él preparando a su grupo de guerrilleros. Y él públicamente y hasta escribe un libro de que simplemente él lo que busca es la toma del poder a la fuerza. Entonces sabemos con quién estamos y permitimos que se secuestre una provincia como es la de Imbabura. Estos guerrilleros, estos violadores de la ley, estas personas que no respetan absolutamente nada, sino que quieren a través de la fuerza tomarse el poder, ganen las elecciones, señores, como han ganado las prefecturas, como les dije, como han ganado las alcaldías, pero cuando llegaron al poder demostraron su incapacidad y no pudieron ni siquiera beneficiar a la gente más pobre, que son los indígenas en este país. Por eso, si quieren debatir la educación, debatamos.
Yo sí sé cómo cambiar la educación de los señores indígenas. Si quieren generar empleo, yo solo les pongo un ejemplo. En Cayambe hace muchos años la gente peleaba por tierra y por agua porque no tenían nada, eran pobres. Llegan los agricultores, los floricultores, enseñan cómo manejar el agua, reservorio, riego por goteo, ocupan masivamente al sector indígena para que cultive flores. Y ahora Cayambe tiene un problema, tiene subempleo cero y cuando uno quiere ponerse un negocio tiene que importar trabajadores de otro lado. Y los propios indígenas son floricultores. Ese es el Ecuador que no presentan. Como también, por ejemplo, en Imbabura son los más cultos. De ahí salen una cantidad de profesionales. Hay jueces, en la Corte Superior de Pichincha hay una juez otavaleña. Pero estos señores se dejaron ganar por el narcotráfico, por el terrorismo, que es Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. El sector donde están explotando oro en forma ilegal, donde ahora las Fuerzas Armadas están bombardeándole y son los que financian estos levantamientos. ¿Tendrá capacidad un indígena de soportar 30 días sin trabajar? No. Yo no podría. Yo no podría. Me dejan 30 días sin trabajar, sin ser indígena, voy a tener serios problemas. Pero ese es el Ecuador que hay que denunciarlo, que hay que acabar. Entonces, acabemos con la inmoralidad de los malos jueces como estamos analizando ahora. Denunciemos a este mal juez del Tribunal Contencioso Electoral. Pero también denunciamos estas malas prácticas, porque el Estado no puede quedarse cruzado de brazos. Los que les cogen en delito flagrante ahora son rehenes del Estado. No, señor, eso es un delincuente, no es un rehén. Delitos de deshumanidad. Los que ustedes están cometiendo al impedir que lleguen alimentos para la población de Otavalo, de Ibarra. Eso es delito de lesa humanidad, tenerles aterrorizados. Vuelan en helicópteros y nos da miedo. Les da miedo. Si están botando las tacamaretas a los helicópteros. Este país tiene que cambiar. Sin lugar a dudas, doctor Medardo Oleas, no me queda más que agradecerle por sus expresiones, como siempre, muy claro. Ya estaremos conversando en otra oportunidad sobre el tema, ya que estamos casi a 3 semanas de la consulta popular, para ver cómo se va desarrollando la preparación y todo esto, y ya veremos qué sorpresas nos topamos con aquello. Sus palabras finales, mi estimado doctor Medardo Oleas. Gracias, que confiemos la mayoría de ecuatorianos que solo a través de la democracia y de la ley podemos avanzar. No nos dejemos manipular por las minorías, participemos en los próximos procesos democráticos analizando, discutiendo para ver si conviene o no conviene cambiar la Constitución. Analicemos eso, cuáles son los temas que se pueden cambiar. Eso es la democracia. Pero si nosotros somos actores pasivos y nos dedicamos a escuchar la radio y la televisión y no salimos de nuestro hogar, yo creo que nos va a ir mal. Es hora de tener ciudadanos activos, participativos, cívicos y auténticamente democráticos. Muchísimas gracias, doctor Medardo Oleas. Muy buenos días. En el Ecuador, el acceso a la salud sigue siendo un derecho que se demanda más que una garantía efectiva. Desde el 2015, pacientes con enfermedades catastróficas y raras han debido acudir a la justicia para obtener medicamentos, muchos de ellos considerados los más costosos del mundo. A pesar de que la Constitución, en su artículo 363, obliga al Estado a garantizar la disponibilidad de medicinas seguras y eficaces, los hospitales públicos enfrentan una grave crisis de abastecimiento. En el 2025, más de 100 medicamentos esenciales figuran como sin stock, afectando tanto a enfermos crónicos como a pacientes oncológicos o en diálisis. El gobierno ha reaccionado con compras de emergencia, acuerdos ministeriales y una inversión anunciada de $260 millones. Sin embargo, los problemas estructurales, corrupción, fallas en planificación, pagos atrasados y deficiente ejecución presupuestaria han impedido una respuesta sostenida. Mientras tanto, los pacientes siguen dependiendo de acciones judiciales o donaciones para sobrevivir. Para tratar este tema contamos con la participación del doctor Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos y las cámaras de Forever Radio La Verdad. Bienvenido. Muchas gracias por esta gentil invitación, a la orden. Para entrar en materia, ¿cuáles son los principales factores administrativos que provocan el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos, doctor? Siempre lo hemos manifestado, es esa parafernalia de tramitología que involucra una burocracia excesiva, sobre todo por la situación de esos trámites engorrosos. El CERCOC manda abajo
algunos procesos, como siempre hemos manifestado, por alguna cuestión semántica o por quítame estas pajas, y esto que es un proceso que se tira abajo, se lanza abajo una vez que no lo aprueba el CERCOV, hay que volver a iniciar de nuevo y esto causa el desabastecimiento principalmente en las principales unidades operativas del país y hay que ir hacia un nuevo sistema que haga adquisiciones directas como lo hace la Junta de Beneficencia de Guayaquil, previo informe de la Contraloría General del Estado, pero ya no podemos continuar con una situación. Aparentemente la situación de centralizar era una o es una alternativa que nosotros respetamos a la decisión que la Autoridad Sanitaria Nacional ha adoptado, pero nos llama mucho la atención que pudiese existir si existe una infraestructura de alguna entidad que pueda en cierta manera abastecer a todos las 1.960 unidades que aunque cuenta el Ministerio de Salud Pública, a los más de 34 hospitales, es decir, hay una serie de situaciones que habría que analizarlo concienzudamente y de pronto el remedio resulta peor que la enfermedad. Doctor Wilson Tenorio, usted ha manifestado muy claro el tema de la tramitología y todos estos enredos y tal, pero aún así resulta que la corrupción no ha estado ajena. Ya hemos visto cómo en su debido momento, quien se encuentra en este momento privado de la libertad, Salcedo, manifestaba cómo funcionaba este tema con el CERCOV, con algunos malos funcionarios del CERCOV y tal, pero también el hecho de que una sola entidad con una celeridad tremenda, pasmosa, sea la que pudiese adquirir estos bienes, ¿de qué manera nos blindamos contra el tema de la corrupción? ¿No sería más fácil? Y explíquenos, por favor, cómo es el tema de las compras con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por ejemplo, que usted menciona que sería una metodología ideal para este tema. Claro, resulta que cuando se habla de la corrupción hay que recordar que un mismo proveedor a veces participaba bajo diversas denominaciones, se descalificaba, como vuelvo a repetir esta frase, por quítame esta paja, a los demás oferentes, y siempre eran los mismos los que ganaban los procesos. Cuando en anteriores ocasiones se repartía los hospitales como cuotas políticas, entonces intervenía una situación que tiene que ser eminentemente técnica y en la que obviamente se estaba jugando con fuego porque estábamos tratando con la salud del pueblo ecuatoriano. Hay que dinamizar los procesos, la salud no es estática, es dinámica, hay que estar a la altura de los tiempos y de los espacios, es decir, tenemos que ir hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo sistema de adquisición. De pronto, esta centralización pueda ser. Se conformó hasta un consejo, una comisión de salud pública, pero se lo anunció con bombos y platillos. Nosotros con gran expectativa pensábamos que esa iba a ser la panacea, iba a ser la solución, pero vemos que de un tiempo a esta parte, esta famosa comisión no dice ni esta boca es mía, tanto es así que muchos los hemos denominado los chicos silencios de la Comisión de Salud Pública. Pero en todo caso la esperanza es lo último que muere. Esperemos con los buenos bríos, con la nueva intención, con las buenas intenciones, aunque dicen que el camino al infierno está sembrado o empedrado de buenas intenciones. Veamos a ver el resultado. Ya van más de 100 días que nosotros habíamos guardado un sepulcral silencio para ver verdaderamente si es que existen resultados. Nosotros de diagnósticos ya estamos cansados. Nuestros pacientes no pueden seguir esperando. Doctor Wilson Tenorio, en el tema de las enfermedades catastróficas, si bien es cierto, hay una política en la cual se establece que los medicamentos que debe de adquirir los hospitales del sector público deben de ser, por sobre todas las cosas, genéricos, evidentemente por el tema del precio y tampoco para favorecer a ciertos laboratorios y tal. Pero sin embargo, las enfermedades catastróficas, ejemplo, un trasplantado renal, no puede tomarse el riesgo de que la medicina no tenga el gramaje correspondiente, el elemento fundamental que impida que el cuerpo rechace este órgano que ha sido donado y que ha sido puesto en el cuerpo del receptor, etcétera. El tema de los operados cardíacos, por ejemplo,
las enfermedades catastróficas en general, no pueden correrse el riesgo. Y ha habido muchas veces que han habido acciones de protección, constitucionales de protección. El juez ha dicho, señores, compren las medicinas. Y al más puro estilo Milei, el gobierno ha dicho, no tengo plata. Y ahí quedó. Entonces el tema es cómo asegurar, hacer esta división. Ok, medicina general, qué sé yo, pues cómo controlar que no solamente se gaste en paracetamol, como se hizo en un momento determinado, y cómo asegurar el hecho de que estas personas que tienen enfermedades catastróficas, cáncer, enfermos renales, operados cardíacos, etcétera, tengan asegurada la medicina que les asegure la calidad de vida y no arriesgarse con un tema genérico. Exactamente. Usted ha puesto el dedo en la llaga, y algo que nosotros nos enorgullecemos sobremanera es de haber bregado permanentemente porque el cuadro básico de medicamentos sea cada vez más ampliado con nuevas moléculas farmacológicas que incluyan a estos pacientes, a los tratamientos que corresponden a los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Nosotros logramos visibilizar, por ejemplo, la enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad rara y que obviamente antes estos pacientes, por ejemplo, tenían que judicializar, es decir, hacer las acciones de protección que usted ha mencionado para luego tener la medicación. Entonces, hay que ampliar. Para nosotros, desde el punto de vista, tenemos una comisión de expertos de la Federación Médica Ecuatoriana, y obviamente la sigue manejando el doctor Enrique Terán, que es un protohombre con una altísima capacidad, un médico de grandes quilates, de conocimientos científicos y éticos sobre manera. Y entonces estamos bregando ante él, estamos solicitando ante la Comisión de la Nacional de Medicamentos e Insumos que estos medicamentos tienen que ser de la más alta calidad. No solamente es los genéricos o la poca, que hace que tenga un bajo porcentaje de valor, pero en realidad la calidad del efecto no se lo va verdaderamente a surtir efecto en el paciente. Entonces hay que ver con prolijidad, revisar bien las moléculas farmacológicas para que éstas puedan servir con el cometido de restaurar y restablecer la salud de estos pacientes. Hemos luchado, y esta fue una de las primeras acciones que, aparte de los enfermos con Duchenne, hemos hecho ruedas de prensa junto con el doctor Santiago Carrasco en la ciudad de Quito por los enfermos, por los pacientes con enfermedades renales, con insuficiencia renal. Hemos abanderado con los asociaciones de pacientes en Quito y acá en Guayaquil con enfermos de cáncer, y continuaremos en esa línea de seguir aportando, siendo propositivos, siempre propositivos, con acciones que tiendan a construir, a proponer y obviamente a lograr cristalizar verdaderamente este problema que aqueja a estos pacientes con estas enfermedades. Por favor, Gobierno Nacional, Autoridad Sanitaria, tenemos que dinamizar y ubicar los recursos a la brevedad posible, porque hay que pagarle a las clínicas, desgraciadamente, grandes cantidades, pero porque nuestros pacientes con enfermedades renales, con insuficiencia renal, no pueden seguir esperando. Y es importante entonces que logremos acciones conjuntas, porque obviamente también el gobierno no lo puede todo, pero si nos unimos haciendo un cónclave con otras entidades, con otras ONGs que de pronto puedan contribuir a solucionar este gravísimo problema en salud pública, como es la adquisición de fármacos. Claro, doctor Wilson Tenorio, muchas veces hay hospitales que son de especialidades, hay hospitales generales, en los cuales debería de existir más o menos ya identificados cuáles son los productos o los medicamentos que más circulación tienen, cuáles menos circulación, más o menos la ocupación que deben de tener, cuánto debería de ser el stock para no sobrecomprar ni tampoco que falte, de manera tal que esta reposición sea dinámica
y no caigamos en el tema de las medicinas caducadas. Pero se ha visto también, y dentro de todas estas investigaciones, que de repente se hacen compras bárbaras, se embodegan las medicinas, ya cuando están a punto de expirar, viene por ahí un personaje y convoca a un remate o subasta, entre comillas, entre privados, para que ver quién es el que me paga más en efectivo sobre estas medicinas, y entonces encontramos esas medicinas en la bahía, en boticas de pueblo, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder determinar exactamente, de acuerdo a cada hospital, el giro que tiene siempre de atenciones, cuáles deberían de ser las compras que permitan ni sobreestoquearse ni que haya falencias sobre aquellas dolencias que por norma general siempre están atendiendo? De esta manera evitar también estos negociados. Bueno, existe una norma importante dentro, usted sabe que el Ministerio de Salud Pública y también la Seguridad Social, todos nos regimos bajo protocolos terapéuticos, y nadie puede salirse de esas normas y de esos protocolos. Y es importante que dentro de la gestión administrativa y técnica de cada unidad de estos 134 hospitales a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública estén personas con el perfil necesario para poder, en cierta manera, técnico, con conocimientos, que puedan avisorar dentro de la planificación y de la programación correspondiente la vida o la acción farmacológica, hasta cuándo está la vida útil, de este fármaco, y que este gerente o este director médico está en la obligación que, existiendo fármacos que van a caducar, inmediatamente remitirlo a la unidad operativa donde hay la más alta demanda. Nosotros, cuando hemos sido autoridad de salud, lo hemos hecho y hemos enviado como una especie de trueque entre hospitales para que yo necesito algún antiinflamatorio, AINES o algún tipo de fármaco, y yo doy lo que yo ya tengo, que veo que ya el próximo año se me va a caducar. Entonces, es importante el liderazgo, la gestión en salud, que proponga y que avisore a tiempo, porque esa es la responsabilidad que se tiene. Recordemos que las autoridades son directa e indirectamente responsables por sus acciones y por sus omisiones. Entonces, vamos a esa transformación en salud, logremos el cambio que todos queremos. La inseguridad es galopante, y perdón que me salga un ratito del tema. Ayer, Monte Sinaí, alrededor con bastantes personas que estaban haciendo disparos hacia el interior del hospital con motos, y es verdad, hay muchos problemas que hay que resolver en el Ministerio de Salud Pública, en las unidades de salud, y para eso hay que establecer una mesa de diálogo permanente, y estamos pidiendo al gobierno nacional, al señor presidente, tener una reunión. Nosotros estamos agrupados en la Federación Médica Ecuatoriana y también aquí dentro de la provincia del Guayas. Yo, quien habla, pues es el presidente de los gremios unidos de la salud, y también queremos establecer ciertas pautas que den dinamismo, den respuesta. Estamos trabajando con los comités locales de salud de aquí, de la provincia del Guayas. Doctor Wilson Tenorio, al retornar del corte comercial me gustaría formularle la pregunta que siempre le hago a nuestros invitados. Y es que debería establecerse un fondo permanente de emergencia para enfermedades raras o catastróficas separado del presupuesto general. Siempre pregunto esto en estos casos del tema médico. Su respuesta luego del corte comercial. Doctor Wilson Tenorio, como siempre hemos manifestado en este tema, una cosa es la salud en general y otra son la salud en cuanto a enfermedades catastróficas. Y estas preocupan más, y además demandan mayores gastos, porque el costo económico de esas medicinas es realmente elevado y a veces son escasas. El tema del cáncer, el tema de los trasplantados, etcétera. ¿El Estado debería tener un presupuesto aparte para este tipo de situaciones?
o simplemente dentro de estos, por decir algo, 260 millones que se dice que va a invertir el Estado, todo meterlo en el mismo saco no importa? El problema de la salud es presupuestario y siempre hemos estado instando a que cada año, en vez de disminuir los presupuestos, se debe incrementar el presupuesto general en salud hasta llegar a lo que está implícito en la Constitución Política del Estado, que debe llegar al 4% del Producto Interno Bruto. La solución la tiene y la responsabilidad la tiene la Autoridad Sanitaria Nacional, obviamente, el Consejo Nacional de Medicinas, la CONAMEI, de insumos, para lograr hacer una planificación, una programación y si es necesario la creación de un fondo emergente sería prudente, porque ya las amargas experiencias pasadas nos dan una pauta sobre ello. Recordemos lo que pasó en el 2000 con la pandemia del COVID. Todos los rubros fueron destinados a paliar esta terrible pandemia y se desabastecieron o se dejaron de atender otros programas de salud que requerían presupuestos y que se requería la adquisición también de medicamentos, ya porque seguían los pacientes con enfermedades no transmisibles, diabéticos, hipertensos, enfermedades catastróficas, como también se las llama, y también pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Nosotros hemos sido siempre en esa parte bien serios y responsables cuando decíamos hace mucho tiempo en estas mismas, en este mismo medio de comunicación, cuando decíamos que, por ejemplo, Guayas debía haberse declarado en emergencia sanitaria. ¿Y para qué dice que pide eso? Para que se ubiquen recursos emergentes y se logre paliar la crítica situación que existe en materia de salud pública. ¿Cómo puede ser posible que Guayas siga, por ejemplo, liderando, desgraciadamente, en pacientes con tuberculosis resistente? Ya se cerró un hospital y hemos pedido que se reabra por muchas razones el Alfredo J. Valenzuela, el hospital neumológico, que había recibido un premio canadiense antes de ser cerrado. No sabemos por qué. Que el Instituto Nacional de Higiene vuelva a retomar sus funciones inherentes en la creación de vacunas, registro sanitario, porque verdaderamente el ARSA, yo destaco la labor del ARSA en su parte medular, debe ir justamente hacia el control sanitario, a ver si en verdad pues me estoy tomando los 500 miligramos del antibiótico correspondiente y en realidad no tiene los 500 miligramos que dice la etiqueta, sino en realidad 100, creando obviamente una situación de afectación a la salud del ser humano. Entonces, sí, yo pienso que las autoridades no han venido a sentarse a hacer lo mismo de siempre. Tenemos aún la esperanza de que verdaderamente se logre cambiar la salud en este país y si se ubican recursos emergentes para paliar esta crítica situación y no que los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras tengan que estar iniciando acciones judiciales de protección, yo pienso que ya es hora de tomar en cuenta en algún momento una solución emergente, rápida, que pueda dar solución a esta problemática. Correcto. Doctor Wilson Tenorio, al retorno del corte comercial, le voy a hacer la pregunta de rigor, y es, si usted recibiera la llamada del presidente de la República, Daniel Noboa, y le dijera, doctor Wilson Tenorio, a su criterio, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Y cómo podríamos ser mucho más efectivos? Eso al retorno del corte comercial. Doctor Wilson Tenorio, si el presidente de la República lo llama y le dice, doctor Wilson Tenorio, a su criterio, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta por hacer y cómo podríamos ser más efectivos? En 3 minutos, por favor, porque se nos termina el tiempo.
Simplemente decirle que los héroes de capa blanca no pueden ser estigmatizados ahora y echarse el muerto de tal o cual medicamento que hace falta. Hay que establecer un diálogo, una mesa de diálogo permanente con los gremios de la salud que estamos dispuestos a dialogar, no para pedir puestos, y que hay que trabajar con los comités locales de salud. No podemos ir desmembrados totalmente, hay que unificar el sector de salud. Hay muchas entidades que hacen salud en el país, Seguro Social, Ministerio, las Fuerzas Armadas, Policía, etcétera. Hay que tratar de hacer un solo pool para que el paciente pueda ir a cualquiera de estas unidades operativas. Hay que establecer convenios con los gobiernos autónomos descentralizados que también tienen unidades de salud, y los municipios son los encargados de lo sustancial, el agua potable, el control de alimentos. Hay que tratar de lograr encontrar alternativas de empoderar a la comunidad para cambiar sus estilos de vida y lograr disminuir tanta morbilidad en las enfermedades tradicionales que tenemos aquí en nuestro país. Hay que atender la salud mental para atender a todos esos jóvenes que están justamente han caído en las adicciones, y obviamente también cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos 33 años junto con el doctor Francisco Plaza dirigiendo la Fundación Médica Funcorad, y hemos logrado en cierta manera tratar siempre de concienciar sobre los palpitantes problemas que hay en salud ambiental. ¿Usted cree, doctor, y permítame hacer la siguiente pregunta en base a lo que usted manifiesta? ¿Usted no cree que bien podría, dejando de lado la politiquería y el tema partidista, que tanto el gobierno seccional, ya sea los municipios como las prefecturas que tienen sus brigadas médicas, se dedican al tema preventivo? ¿Usted no cree que esto también ayudaría muchísimo más para de alguna manera descongestionar también los hospitales y de alguna manera tener claro cuáles son las necesidades en cuanto a medicinas, en cuanto al tema hospitalización y todo lo demás? Porque lo contrario, estamos todos haciendo lo mismo y a la hora nos hace ineficientes. Definitivamente, lo acabé de decir hace unos momentos. No importa el color del gato con tal que case ratones. Correcto. Yo tengo que trabajar, obviamente, con ese municipio, me guste o no me guste. Estamos duplicando esfuerzos. Hay gente que así, también pacientes que a veces van al ministerio, reciben su medicación y también van al municipio. Entonces, si existiera una historia clínica común a nivel nacional, en donde ya sabemos que usted ya recibió tal medicamento, hay que tratar de volver a la provincialización, que es algo que hemos venido bregando nosotros desde hace muchísimo tiempo, que desde la ciudad de Milagro se controle toda la salud del archipiélago de Galápagos y toda la salud de una provincia de la sierra como es Bolívar. Entonces hay que volver a la provincialización en salud, trabajar con los comités locales de salud, que son los que están ahí en territorio, palpando día a día y que saben y que pueden contribuir. Y algo muy importante, por favor, no dejemos a un lado la seguridad del personal médico, paramédico, y proteger el bien común y sobre todo a nuestros pacientes, a nuestros usuarios. Hay que ese código plata, reactivarlo, hay que modificarlo, tiene que ser efectivo para que cumpla el cometido para el cual fue creado. Correcto, doctor Wilson Terán, Wilson Tenorio, no me queda más que agradecerle por su participación, claro en sus ideas, y ya veremos qué sucede con este tema de la compra masiva de 260 millones de dólares en cuanto al tema de medicamentos. Muy buen día, sí. Muchísimas gracias. Simplemente agradecer siempre, y que hoy más que nunca tenemos un compromiso, todos los ecuatorianos, un compromiso muy serio y muy responsable con nuestra propia historia. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días.